Hay personas en el aeropuerto de Barajas que si no tienen los papeles bien hechos para poder entrar en España, pasan 1 o 2 semanas sin ver la luz del día. Hoy traemos a Rafael, que es un abogado y periodista que ayuda a este tipo de personas a entrar en España de manera legal, a ayudarles cuando vienen escapando de situaciones horribles en sus países y sobre todo ahora también ayuda a puertorriqueños a tener nacionalidad española gracias a su pasado español. Todo eso y mucho más nos va a enseñar Rafael en la entrevista de hoy que te dejo ahora mismo. El podcast de hoy es para quienes no se conforman con las reglas que nos imponen, para quienes buscan un propósito claro y la manera de hacerlo, y para quienes no creen en las fronteras que se nos han impuesto. Nuestro invitado es abogado, periodista y, como yo, amante de la historia. Encontró el resquicio legal para fundamentar la ley que removió todo Puerto Rico y España. Ahora vais a ver por qué, algo muy llamativo y que me encanta contar. Y además que, entre muchas comillas, salva, pero ayuda a familias retenidas en aeropuertos con conocimiento, profesionalidad y sobre todo compasión. Bienvenido al programa, Rafael. Muchísimas gracias, una gran alegría y un privilegio estar aquí con vosotros. Para mí también, además, nos presentó Cristóbal Garre, otro de nuestros entrevistados que tengo en muchísima estima, y me dijo 1000 veces, tienes que entrevistar a Rafael, tienes que entrevistar a Rafael, pues aquí te hemos traído. Pues repito, es una alegría y bueno, viniendo de Cristóbal Garre y siendo tú un marbellí ilustre que ha llevado el nombre de nuestra ciudad, siendo tan joven como eres y asociándola al emprendimiento, pues por todo el mundo, pues la alegría ya es triple. Muchas gracias por el comentario. Soy marbellí ilustre todavía, igual no tanto, pero estamos en eso, estamos en eso. Estás en camino, es lo importante tu edad. Oye, voy a ir directo al grano. Cuando te digo Barajas, a ti se te eriza un poco la piel, ¿no? Bueno, un poquito sí, un poquito sí. Barajas es uno de mis principales lugares de trabajo y bueno, pues una de las especialidades que tengo y quizá la que más me guste es ayudar a los solicitantes de asilo y protección internacional. Entonces, bueno, pues Barajas es un lugar clave en cuanto al refugio porque es una puerta de entrada de muchas personas que vienen de Iberoamérica, que vienen del norte de África o que vienen de otros lugares y que buscan protección internacional. Tengo que decir, ya que me pone este estupendo lugar, ¿no? Que Barajas, nosotros vemos un aeropuerto magnífico con 4 terminales, amplio, moderno, pero en el momento en el que pasas la puerta donde llegas, a donde están los solicitantes de asilo, los posibles refugiados, los peticionarios de protección internacional, se convierte en un lugar dantesco. Dantesco, donde la gente está apiñada, donde no tienen condiciones de salubridad y por lo tanto, aunque a mí personalmente y profesionalmente me gusta mucho trabajar en ese ámbito, dices bien, se me erizan un poquito el vello. Y Sí. está muy bien que comentes esa parte porque justamente en este año estamos viviendo historias dantescas, como tú has dicho, desde la otra orilla del Atlántico. Por ejemplo, Trump ahora que lleva a los inmigrantes a Guantánamo. Sí, se están viendo, a mí me da mucho miedo, ¿no? Me da mucho miedo lo que estamos viviendo. Se está hablando de una limpieza étnica en la Franja de Gaza, e independientemente de lo que cada uno piense del conflicto entre Israel y Palestina, no puede estar en agenda ni a efectos de chanza una posible limpieza étnica. Se dice que se está habilitando en la isla de Guantánamo, en la base militar que tiene Estados Unidos, un campo de concentración, porque difícilmente se puede llamar de otra manera, con 30.000 camas para personas que se encuentran en situación de irregularidad administrativa, ¿no? Que están que digamos no tienen los papeles de extranjería regularizados en Estados Unidos. Yo no niego que los países tengan que tener sus situaciones administrativas regularizadas y que tengan que gestionarlas, pero estamos empezando a entrar en un mundo sin reglas y ese mundo sin reglas algún día nos puede afectar a nosotros también. Tenemos que tenerlo en cuenta. Justamente mi primera pregunta va a ser ahí. De hecho, es algo que he pensado viniendo para hacerte la entrevista y que me das pie buenísimo ahora. Mi pregunta rompedora es, en tu experiencia hasta ahora y lo que estamos viviendo ahora, este tipo de noticias que a mí me repugnan realmente. Eh, ¿El espíritu humano se ha perdido dentro del espíritu nacionalista? Bueno, yo creo que estamos perdiendo la brújula moral, ¿eh? Y en los países desarrollados quizás especialmente.
La actual regulación del asilo, del refugio, de la protección internacional estuvo configurada en la Convención de Ginebra de 1951 pensando sobre todo en ayudar a Europa y a los pueblos europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Y hemos perdido, yo creo que esa brújula. Por ejemplo, has hablado al principio también de la frontera, la necesidad de fronteras. Por desgracia, yo creo que son necesarias las fronteras, aunque no debemos perder la brújula moral de que el mundo ideal al que deberíamos aspirar es un mundo sin fronteras en el que cada cual pueda tener su proyecto vital allí donde quiera. Cuando yo era un niño cayó el muro de Berlín y todos consideramos que, bueno, yo era muy niño, pero bueno, la gente que era algo positivo, la integración europea, más allá de que te guste más o menos cómo se está construyendo Europa, pero esa confraternización de pueblos se veía como algo positivo y parece que estamos decayendo en ese aspecto, sí. Nosotros nacimos supuestamente en el Valle del Rift, en África, y nos fuimos expandiendo por el mundo. O sea, está en nuestra naturaleza ir expandiéndonos por la geografía terrestre. En ese momento no había fronteras, pero ya se empezaban a juntar pequeñas tribus, pequeñas poblaciones. Poco a poco la tendencia natural es que eso se ha ido haciendo grande. La tribu pasó a ser pueblo, el pueblo a ciudad, hoy día país. Lo siguiente a la Unión Europea, por ejemplo, o Estados Unidos, que es un conjunto de estados. La tendencia debe ser a que esas fronteras cada vez sean menos limitación, a ser más humanos. Totalmente, totalmente. Hay que ser realista. Nosotros hemos tenido oportunidad de viajar y es verdad que a día de hoy una apertura total, a mi juicio, total de frontera no es posible. Entre otras cuestiones porque los países que están en vía de desarrollo perderían rápidamente a su población joven, se verían comprometidos y también los países que están desarrollados desde el punto de vista económico seguramente no tengan la capacidad de integrar a todo el mundo. Pero, como tú bien dices, viene la propia naturaleza, la naturaleza del ser humano y la naturaleza de los animales, ¿no? Cuando las aves migran, no se fijan, cuando pasan el estrecho de Gibraltar buscando una temperatura u otra, no se fijan en los bordes y por lo tanto la humanidad debería tender a una mayor integración siempre desde el punto de vista de compaginándolo con la situación real, ¿no? Pero yo creo que esa brújula moral que hace muy bien en apuntar la estamos perdiendo por desgracia, sí. Os recuerdo a todos que te podéis descargar aquí nuestra guía para la ansiedad, para que podáis identificar en vosotros patrones que veáis de este tipo de enfermedad, de diagnóstico y que podáis mejorar un poquito después de leerla y después de ver esos tips. Y contigo, Rafael, por seguir con este tema, ¿cuál es el caso más severo que te has encontrado en Barajas, que te ha costado hacerlo, que te ha removido por dentro? Pues mira, me han llegado varios casos de personas que acreditaban tener familiares directos, muy directos, que acababan de ser asesinados. ¿Mm? Personas de familias humildes que no tenían capacidad para, bueno, pues para falsificar documentación, que aportaban actas de levantamiento de cadáver o actas de fallecimiento en donde aparecían que familiares suyos pues habían muerto con orificios de bala o con, bueno, pues con este tipo de heridas por muerte violenta. Y venían huyendo de eso. Venían huyendo para evitar que a ellos les pasase lo mismo. Por ejemplo, eso es un caso tremendo. Otros casos también muy tremendos que son habituales, personas que vienen estafadas, ¿no? Personas que liquidan todos sus bienes en su país de origen, les estafan, les dicen que ya les han arreglado los papeles de asilo de su país de origen, lo cual es mentira. Esto también es importante decirlo y que la gente lo sepa. Si alguien le viene con esta historia en el país de origen, le están estafando y llegan aquí y se encuentran que no tienen asilo, pero es que encima van a ser expulsados de vuelta a su país porque, claro, vienen sin documentación, no traen nada para acreditar su situación porque entienden que está ya arreglada y van a volver a sus países habiendo liquidado su patrimonio con una sensación también de humillación añadida. Son casos terribles. ¿Y cómo se ayuda a un caso así? ¿Cómo puedes hacer tú que esa persona no sea devuelta a su país directamente? Bueno, pues haciendo todo lo que esté en tu mano con profesionalidad, con celeridad, en unas condiciones que son muy difíciles porque por desgracia la prestación de servicios, especialmente jurídicos, a los solicitantes de asilo y protección internacional está dificultada por mil barreras administrativas y también incluso por una falta de medios increíble. Hay veces que te está jugando la vida
no de una persona, sino de una familia, porque muchas veces vienen familias incluso con niños pequeños y bueno, pues solamente queda una hora para hacer cierto trámite para intentar evitar la expulsión y resulta que en uno de las barreras administrativas que tienes, uno de los controles, pues la impresora no funciona y, y sí, la impresora no funciona, entonces no pueden imprimirte tu folio de acceso, que es muy importante en un aeropuerto por las condiciones de seguridad, y ahí estás, ¿no? Bueno, ¿Y si ejemplos se como este, consume la hora? y si se consume el tiempo, no va a haber posibilidad, no va a haber tutela judicial efectiva y un juez, porque en última instancia un juez siempre puede velar por, digamos, revisar una orden de retorno o de expulsión, si pasa el tiempo ha pasado. ¿Has llegado a tener que ver despegar un avión en el que iban personas a las que no has podido ayudar de vuelta? En todo, afortunadamente, en los casos que he llevado, en todos los casos he podido llegar hasta la revisión judicial de la orden de retorno o de expulsión. En algunos casos no se ha podido evitar esa orden de expulsión y la persona ha sido retornada a su país de origen, pero también en parte ha sido, pues hombre, porque yo me he dado toda la seriedad posible, pero también porque ha habido suerte, porque perfectamente puede ocurrir, si se encadenan varias de estas circunstancias, puede ocurrir que la persona sea retornada sin que dé tiempo material al abogado por todas las trabas que ponen para que un juez revise en última instancia algo tan crucial como de lo que estamos hablando. Rafael, y tú no eres una máquina, eres humano. ¿Cómo manejas la ansiedad, digamos, cuando tienes que ayudar en un caso difícil, que hay una hora, que tienes que hacerlo lo mejor posible? ¿Qué pasa en ti? Bueno, lo primero de todo es aconsejable estar muy organizado, ¿no? Por ejemplo, tú hablabas de las novedades que estamos viendo en los Estados Unidos. Eh, una de las cuestiones es que, por lo que parece, hay cierto acuerdo para que los solicitantes de asilo venezolanos en Estados Unidos vuelvan a Venezuela. Entonces, es previsible que muchos venezolanos que están ahora mismo en Estados Unidos, huyendo de estas normas o futuribles normas, acaben llegando a Barajas. Entonces, habrá que tener preparados dosieres de la situación en Venezuela, de la situación de los venezolanos en Estados Unidos, pues para tener eso ya preparado en el despacho y tal. Después, yo creo que uno tiene que ser autoexigente en función a las circunstancias, ¿no? Y tienes que ir paso a paso. Si tú estás en una de estas trabas administrativas que yo te comento en Barajas y encima te estás autobombardeando a ti mismo con tengo que hacer esto y después esto otro paso y este otro paso y solamente me quedan X horas, entonces te vuelves loco. Tienes un paso, céntrate en ese paso, hazlo lo mejor posible, con todo el rigor, con toda la seriedad y cuando pases te fijas en el siguiente. Y después también a mí me ayuda mucho en Barajas la adrenalina. Hay un momento en el que cuando te estás, bueno, pues tienes en tus manos, en parte, porque al final los abogados somos operadores jurídicos, en última instancia quien decide la administración y después de la administración el juez, ¿no? Pero sí que yo siento esa adrenalina que me hace pensar más rápido y actuar también más rápido. Y después también es muy importante, después de haber vivido un episodio laboral de este tipo, laboral y humano, tan estresante, yo creo que es importante también después ser capaz de desconectar, hacer deporte, estar con la familia, algún tipo de afición, etcétera. ¿Un día largo en tu trabajo, cuántas horas tienes? Hombre, pues puede tener todas las que quieras, puede tener 24 horas, porque tú imagínate que yo estoy trabajando, digamos, en la rutina diaria y que de pronto, que eso pasa mucho, dicen que dentro de unas horas una persona va a ser retornada a su país, ¿no? Entonces, a lo mejor ya mi horario normal de trabajo ha terminado, pero empieza el trabajo más duro, ¿no? Y Mm. tengo que salir corriendo para Barajas. Entonces, hombre, no es lo habitual, pero un día de trabajo puede llegar a tener 24 horas perfectamente. Esta conversación yo creo que está siendo y va a ser apasionante. Me he saltado un poco las reglas porque tenía una pregunta rompedora preparada para ti, que me la he saltado y ya te la he hecho, pero te tengo que hacer la que tenía en mente porque creo que es muy interesante, sobre todo ahora que está la extrema derecha repuntando en Europa, en Estados Unidos.
¿Cómo te enfrentas a episodios de radicalismo, de racismo por el trabajo que tienes? ¿Lo llegas a lo has llegado a vivir? Sí, sí, en redes sociales. eh, eh, Gente que me ha hecho crítica directa, incluso gente cercana que sabe que trabajo en temas de asilo y protección internacional y que me dicen, bueno, cuestiones que a lo mejor no son del todo elegantes. Yo personalmente lo llevo bien. A mí las críticas que me hacen a mí personalmente en redes sociales, pues la verdad es que no me importan demasiado. Pero como te dije antes, estoy muy preocupado. Estoy muy preocupado por un mundo en el que se empiezan a romper las reglas y eso algún día nos puede, o sea, primero a las personas a las que le está afectando no son ganados, ¿no? No, no es gente que es prescindible. Eh, yo creo que también se tiene que hablar de todo. Oye, que ha habido algunos abusos en relación con los conceptos jurídicos de asilo y protección internacional, posiblemente sí, posiblemente los haya habido, pero la mayoría de las personas es gente que viene de una situación extrema de vulnerabilidad, que están en Barajas apiñados en unas literas insalubres, en lugares. Fíjate, las mujeres y los niños los tienen puestos en unas especies de almacenes que no tienen luz natural y ahí se pueden quedar 1, 2 semanas. Solamente saben si es de día o de noche por el cambio de turno de los policías nacionales que están ahí custodiándoles. Eh, y lo que te comentaba antes, que desde el mundo desarrollado a veces lo vemos como una cuestión que no nos afecta, que no va con nosotros, pero estas reglas se hicieron en los años 50 precisamente para salvaguardar a los europeos que habían sido víctimas de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Y eso algún día nos puede también volver a afectar a Y nosotros. ve pensando en eso porque hablaremos una parte de qué se podría cambiar. ¿Crees que es tan fácil quedarse en España como se vende por ahí? Que aquí viene y todo el mundo se queda y la extrema derecha nos dice este tipo de cosas. ¿Es tan fácil entrar en España y quedarse y que nadie se entere? No, bueno, no es tan fácil. Primero tienes que entrar. La gente que entra por mar, pues se está jugando la vida, evidentemente. La gente que entra en patera se está jugando la vida. Y la gente que entra en Barajas o en otro aeropuerto internacional, pues bueno, tiene sus filtros. Y en cuanto a los peticionarios de asilo, no te creas que es sencillo. Depende también de la procedencia. Por ejemplo, a los venezolanos, en términos generales, pues claro, la situación de Venezuela es la que es, y a los cubanos también, en gran medida, se les concede, si no el asilo, por lo menos algún tipo de protección subsidiaria. Pero hay otras muchas personas que llegan y que realmente tienen motivos, eh, hay motivos de protección, pero que son personas que no tienen bueno, pues no tienen los medios, no tienen quizá las herramientas culturales necesarias para poder llegar aquí sabiendo qué es lo que tienen que acreditar cuando realmente estarían en disposición y muchos de ellos son rechazados y vuelven a una situación dramática o sea que no es tan sencillo como algunos se piensan. A vosotros os recuerdo que podéis descargar nuestra guía contra la ansiedad. Tenemos aquí un link gratuito para que os ayude en vuestro día a día. Rafael, la pregunta que yo te he hecho a ti se llama la pregunta rompedora. Al final del programa tú me la vas a poder hacer a mí. Así que piénsatela muy bien, porque me gustan los retos además. Fantástico. Y justo hablando de cómo el avance de la humanidad, digamos, nos está llevando a ser incluso un poquito más cerrados, nosotros le hemos dado una vuelta a ese pensamiento y hemos dicho, ¿cuál es la tecnología que más auge está teniendo hoy día? La inteligencia artificial, evidentemente. Queremos poner, al menos mi propósito como emprendedor, aparte de la compañía que tengo en construcción, es poner la tecnología al servicio de la humanidad. Ese es mi propósito como persona. Hemos generado un primer producto que nos encantaría que probéis en nuestra página web de yesmanshow.com, que es una inteligencia artificial de atención primaria a cualquier problema psicológico que tengáis. Os sentís con ansiedad, os sentís solos, tenéis un problema en el trabajo con compañeros. Es una inteligencia artificial de apoyo que además de daros tips para poder mejorar en el sentido que necesitéis, os va a ir conociendo poco a poco y además os puede conectar con cualquiera de nuestros psicólogos asociados, que ya nosotros hemos pasado un filtro para esos psicólogos y va a identificar el que mejor se adapte a vuestra personalidad. Así que si queréis probarlo, está en nuestra web, es totalmente gratuito.
Ahora vamos a conocerte a ti un poco más como persona en dos secciones de 5 o 10 minutitos. La primera es mi minuto de gloria. Voy a lanzarte algunas preguntas que me gustaría que me respondas en máximo un minuto, pero para conocer a la persona realmente debajo de esta labor tan buena que estás haciendo. La primera pregunta es relacionada eres periodista, abogado y tienes pasión por la historia. ¿Cómo decides cuál es tu camino si te gustan tantas cosas? Bueno, pues es una buena pregunta y es verdad que fue una lección complicada. A mí lo que siempre me ha apasionado es la historia. Eh, Pensé en estudiar directamente historia y al final decidí estudiar derecho y periodismo. Derecho por una cuestión práctica. En general me gustaban todas las letras, filosofía, lengua, literatura y bueno, derecho se puede decir que es la carrera más práctica dentro de las letras. También es una carrera pues que tienes algo de filosofía, algo de historia y después estudié periodismo porque yo desde niño prácticamente leía prensa todos los días, varios periódicos y también me llamaba la atención. Y después en mi vida, en mi trayectoria profesional, la historia siempre ha estado presente. Una cosa, Rafael, perdona que te interrumpa. Tú eras un niño que se leía El País, El Mundo, el ABC. Sí, 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 sí. Desde niño leía prensa y siempre me ha interesado tanto la actualidad nacional como la internacional. Entonces, yo cuando accedí a la carrera de periodismo ya era un lector de prensa de bastante años dentro de lo posible, ¿no? Siendo joven. Los profesores tenían que tener cuidado contigo. Bueno, no sé si tenían que tener cuidado conmigo, pero sí que tenía ya conocimiento del mundo y de la actualidad, incluso internacional, porque me había documentado mucho al respecto, sí. Siempre me gustó. ¿Cuándo te sientes satisfecho con el camino que tomaste? ¿Desde el principio? Bueno, yo creo que nunca nos podemos sentir del todo satisfechos ni tampoco insatisfechos. Yo creo que va también por momentos. Sí que te digo que en el momento en que he sido capaz de aliar aquello bueno, pues para lo que estoy capacitado, como es la abogacía y la comunicación, con mis pasiones, como es la historia, las relaciones internacionales y tal, el grado de satisfacción ha sido mucho mayor e intento siempre tender a ello, ¿no? Todo aquello que aúne derecho y humanidades. ¿Tu decisión de ir por el periodismo fue más porque te lo aconsejaron en casa, hay más trabajo? O tú te habrías ido directamente a historia y no lo hiciste por ese tipo de decisiones? ¿O al final era todo tu vocación? En cierto modo era todo mi vocación, todo me gustaba. Esta cuestión práctica que indicas es más en relación con derecho, porque periodismo estuvo más relacionado con el hecho de que yo era lector de prensa desde niño, realmente desde niño. Y bueno, pues por una cuestión de gusto. Ahora vamos al grano de una de las cuestiones que a mí más me ha gustado aprender de ti, documentándome para esta entrevista, tu relación con Puerto Rico. Cuéntanos un poco qué es exactamente lo que has conseguido para los puertorriqueños y cómo te impacta. Bueno, estamos en trámite de conseguirlo, ¿no? En un congreso internacional organizado por las universidades Rey Juan Carlos y Carlos III de Madrid, el pasado octubre, presenté una propuesta de ley de nacionalidad española reparativa para los puertorriqueños, dado el caso único, singularísimo, especialmente sangrante de Puerto Rico en la historia de España. Puerto Rico era una parte de España, es el único país hispanoamericano que sale de la soberanía española sin haberse rebelado significativamente contra España. En términos generales, los puertorriqueños estaban satisfechos de ser españoles, que era, de luego, una españolidad pues muy peculiar en otro continente, pues como hoy son los canarios, pero perfectamente insertados en el marco español, y únicamente salen de la soberanía española por una invasión extranjera, en este caso de los Estados Unidos, y bueno, se les retira automáticamente su nacionalidad con el Tratado de París, artículo 9 de 1898, y España se olvida de ellos. Entonces, tomando después digamos, como punto de partida que España es un país muy avanzado en cuanto a doble nacionalidad iberoamericana y también a nacionalidad reparativa, que España ha facilitado procesos de reintegración jurídica voluntaria a los descendientes de los sefardíes, de los judíos que fueron expulsados en 1492. Y vi una historia súper interesante de una persona en la embajada española, creo que de Budapest, que ayudaba a los sefardíes a escapar de los nazis dándole nacionalidad española. Efectivamente, apuntan muy bien, del final del siglo XIX hubo un proceso de reintegración de los sefardíes que culmina en una ley de 2015, pero en la Segunda Guerra Mundial
hubo el señor Sanz Briz, que es el que comentas, y otros diplomáticos españoles que al socaire de la cuestión sefardí ayudaron a salvar miles y miles de vidas. Bueno, pues esto y también, por ejemplo, en los últimos años se ha facilitado la reintegración voluntaria de aquellas familias que perdieron su condición de españolas a través de la guerra por culpa de la guerra civil, de la dictadura que vino después, incluso del exilio económico. Bueno, pues aunando, digamos, tomando parte de estas leyes, hice una propuesta académica en un congreso que inmediatamente se volvió viral en Puerto Rico, me empezaron a llamar de las televisiones y bueno, pues ahora afortunadamente estoy colaborando con profesores de la Universidad de Puerto Rico. En pocas semanas iré a la Católica Universidad Pontificia de Puerto Rico, otros muchos profesores universitarios, y estamos propugnando esta idea que ya ha conseguido por lo menos un interés mutuo, ¿no? Despertar un interés mutuo. Hay mucha gente en España que está mirando los ojos hacia Puerto Rico a través de esta propuesta y todo lo que se ha generado, y desde Puerto Rico también mucha gente que está volviendo la vista a su pasado y a sus hermanos peninsulares. ¿Todo puertorriqueño puede tener nacionalidad española gracias a tu ley o solo algunos? Bueno, es una ley que está dirigida una propuesta de ley que está dirigida a los descendientes de los puertorriqueños cuya nacionalidad española les fue usurpada, despojada en 1898 contra su propia voluntad. Entonces, todo aquel puertorriqueño que pueda reconstruir su genealogía hasta 1898 está llamado a esta ley. También es verdad que tiene sus requisitos, como lo tuvieron los sefardíes. Pues acreditar que no se tiene antecedentes penales, acreditar también, hay que superar una prueba más o menos sencilla, pero una prueba sobre la realidad social y cultural y constitucional de España, porque estas personas tendrán derecho, por ejemplo, al voto y entonces es exigible que tengan cierta idea de la situación institucional española. Pero bueno, es bastante inclusiva, incluso no solamente a los puertorriqueños, sino a personas que ahora mismo tienen otras nacionalidades, que están en otros países, pero que descienden de estos puertorriqueños. ¿Con qué probabilidad crees que esto va a ser un éxito? Bueno, mira, pues tenemos ejemplos muy recientes. Como he comentado, el caso sefardí, que es mucho más antiguo. El caso de la rehabilitación de la nacionalidad española a quienes la perdieron a consecuencia de la guerra civil y de la dictadura posterior. En este último caso estamos hablando de una reintegración jurídica que se fundamenta en la ley llamada de memoria histórica del 2007 y la ley de memoria democrática del 2022, que ha sido prorrogada, el año pasado fue prorrogada. Por lo tanto, se evidencia que el legislador español, a izquierda, centro y derecha, en años muy recientes, ha sido capaz de ponerse de acuerdo para una reintegración jurídica voluntaria de este tipo de colectivos. Y si uno mira en perspectiva la historia de España, ahora claramente el elefante en la habitación de la historia de España es Puerto Rico y por lo tanto, aunque justo en este preciso instante, en 2025, el Parlamento español está bloqueado, no tenemos presupuesto, no hay mayorías, etcétera, yo creo que es perfectamente posible y no por un sueño, por una ilusión, sino viendo el ejemplo de los años precedentes y de las normas que son muy recientes, lograr la aprobación de la Ley de Nacionalidad Española Reparativa, en este caso para Puerto Rico, que ha llegado su momento. Una de mis pasiones es la música y me está alegrando el día muchísimo, porque me gustan muchos géneros, pero evidentemente también me gusta la música urbana, el reggaetón. Me estás diciendo que Bad Bunny, Daddy Yankee, Luis Fonsi van a ser españoles. Bueno, mira, sacas el tema musical y te digo, esto ya ha empezado. Ya ha empezado. Ricky Martin tiene de doble nacionalidad, tiene la ciudadanía estadounidense porque los puertorriqueños tienen desde 1917 acceso a la ciudadanía estadounidense, pero también tiene la nacionalidad española por carta de naturaleza. La carta de naturaleza es una decisión que toma el Consejo de Ministros. Lo que yo digo es, si España ya ha reconocido una especial vinculación de los puertorriqueños con la nacionalidad española, entre otras cuestiones, con la carta de naturaleza de Ricky Martin, pues
el extender esta posibilidad al puertorriqueño común por un periodo de tiempo limitado, 3-4 años, como fue el caso sefardí. Estamos hablando de una concesión extraordinaria, algo tasado, algo que se mantenga por una ventana de oportunidad por unos años, que venga a resarcir en la medida de lo posible aquella gran injusticia que fue el Tratado de París de 1898 y que venga, sobre todo, a hacer un abrazo de fraternidad, de hermandad entre dos pueblos que son sin duda hermanos. Cuando no consigues un trato justo para uno de tus clientes, digamos, ¿cómo te tratas a ti mismo? Bueno, yo creo que uno tiene que ser justo consigo mismo, tanto para lo bueno como para lo malo. Si uno ha hecho todo lo posible en función de las circunstancias, por ejemplo, estamos hablando, trabajar en Barajas realmente es complicado para un abogado y también para la policía, para todo el mundo, ¿no? Allí lo tienen bastante, las autoridades lo tienen bastante mal organizado. Si uno ha hecho todo lo posible eh, y al final no se ha logrado un trato justo, uno tiene que aprender, uno tiene que tomar nota, uno tiene que, sacar las lecciones, pero no te puedes autoflagelar, porque si tú has hecho todo lo mejor posible dentro de las circunstancias, pues yo creo que no puedes adjudicarte una culpa que no tienes. Y por otro lado, pues oye, al revés, si tú detectas algo en donde tu responsabilidad tiene parte del mal resultado, tienes que asumirlo, tienes que ser consciente, tienes que aprender la lección y bueno, tienes que asumir esa culpa, no tanto con un ánimo eh, destructivo hacia ti mismo, sino sobre todo para tomar responsabilidad de tus propios actos y hacerlo mejor la próxima vez y ayudar mejor a las personas la próxima vez. Tu nivel de autoexigencia tiene que ser alto por todo lo que estás consiguiendo. ¿Realmente eres consciente en todo momento de tratarte así o alguna vez se te escapa? Bueno, mi nivel de autoexigencia eh, es yo creo que va ligada a lo que íbamos comentando. Yo tengo muchas pasiones, tanto profesionales como culturales. Procuro hacer las cosas de la mejor manera posible, pero también intento que esa autoexigencia sea justa y no, porque si no te acaba volviendo loco, no atribuirte a ti mismo aquellas cuestiones que no están en tus manos, ¿no? Es un poco lo que comentaba, ¿no? Cuando estás en Baraja y hay 1000 trabas administrativas, 1000 barreras, oye, ve paso a paso, céntrate en lo que tienes que hacer y no te agobies tampoco ni te achaques a ti mismo culpas que no te correspondan, ¿no? Eso sí, aquello que tienes que tener una concepción de autoexigencia y en el momento en el que tú detectes un fallo que es propio tuyo, que se te pueda achacar a ti, tampoco lo esquives, asúmelo y apréndelo, que sea una lección para el futuro. Rafael, ¿cuál es tu propósito en la vida? Bueno, mi propósito en la vida, ¿Qué sonrisilla te ha salido? sí, mi propósito en la vida, como el de tantas otras personas, supongo que es ser feliz y, bueno, contribuir a la felicidad, especialmente a la gente que tienes más cercana, como tu familia, tus amigos. Y, bueno, pues también tengo otros propósitos que exceden, ¿no?, el marco personal o el marco familiar. Por ejemplo, la propuesta de nacionalidad española reparativa para Puerto Rico. Yo he estado incluso trabajando en otro ámbito, que es el ámbito de la iberofonía, con el doctor Durantes Prados, que es un genio, y que, bueno, pues se trata de buscar puentes de conexión, y esto también está muy relacionado con lo que hago con Puerto Rico, de todos los países de habla española y portuguesa sin restricciones geográficas, lo que significa en la práctica ampliar la comunidad iberoamericana a los iberohablantes de África, especialmente a los países africanos de lengua oficial portuguesa, que son 5, más Guinea Ecuatorial, que realmente es hispanohablante, y bueno, es buscar esas vías de confraternización humana, en este caso desde el mundo de habla ibérica. ¿Y tu mayor miedo? Pues mira, no soy una persona de muchos miedos en el ámbito personal. Em, Quiero decir, llevo una vida más o menos sana, entonces si me sorprende la enfermedad, pues ¿qué le vamos a hacer? Mala suerte. Eh, eh, pero tengo quizá, a lo mejor por mi afición a la historia, tengo más miedos sociales, ¿eh? Yo soy consciente de que la realidad en la que vivimos, que parece que es muy asentada, realmente siempre pende de un hilo, que muchas sociedades que vivían como nosotros, que pensaban que estaban un poquito a la vanguardia y que
la vida transcurría con normalidad, de pronto ven que todo cambia, que todo se viene abajo. Entonces, ese miedo a una catástrofe política, económica, bélica, siempre lo he tenido. Pero bueno, incluso puede ser positivo. Cuando llegó, por ejemplo, la pandemia, mucha gente me decía, oye, esto siento que es irreal, siento que estoy viviendo una película. Como siempre he sido consciente de que la catástrofe puede llegar en cualquier momento, yo lo asumí con más naturalidad. Y si el día de mañana pues vamos a un escenario, por ejemplo, bélico, pues yo lo asumiré creo que con mayor normalidad. Si realmente si uno observa la historia en panorámica, lo raro, lo excepcional ha sido nuestros padres que no han vivido una guerra, que no han vivido una gran catástrofe. Entonces ese quizás sea mi mayor miedo. Es que tenemos una memoria muy corta. En la generación de nuestros padres o mis abuelos, por ejemplo, las guerras acababan de pasar, entonces todo el mundo tenía muchísimo cuidado, esto no se puede repetir, lo hemos pasado fatal, pero ya la memoria ya nos vamos olvidando. Han pasado un par de generaciones y ya la guerra nos queda un poco atrás, son más películas que vemos y puede que vayamos a ese escenario. A mí realmente me da miedo, pero es que ni me sorprendería. Lo que espero es que esté lo más lejos de mí posible. Totalmente, tienes razón, tienes razón. Se ha desdibujado la memoria y con la memoria se han ido también los frenos. Es lo que hablábamos al principio, un mundo sin reglas, un mundo en el que se puede hablar de limpiezas étnicas y tratarlas como si fuese una broma. Pues por ahí se empieza a una pendiente muy peligrosa. Hay gente que dice que con las figuras de asilo y protección internacional se han hay algunos abusos y posiblemente hay algunos abusos, pero estas figuras, estos peticionarios se han ido aumentando, pero es que si tú miras el número de conflictos en el mundo, se han ido también aumentando a la par. Claro. O sea, que tiene un origen. Y vuelvo a repetir, nos creemos a salvo de todo. Nos creemos en lo que entendemos que es el mundo desarrollado, que estos son problemas de otros lugares. Si no somos solidarios, si lo miramos con absoluto desdén, estos problemas sin duda van a llamar a nuestra puerta y la van a derribar. Desde el punto de vista donde yo soy más experto, que es la parte de tecnología, esto también se ve mucho. O sea, la tecnología debe estar al servicio de la humanidad. Yo no quiero que la mejor vacuna, por ejemplo, contra el COVID o cuando salgan vacunas contra el cáncer, que ya salió alguna. Yo no quiero elegir entre la de AstraZeneca, la de Pfizer, la que hace China. No, yo quiero una, yo quiero la buena. Porque salud humana es todos necesitamos. Hay temas en los que no tiene sentido que compitamos, pero no está estructurado así el mundo. Ya lo cambiaremos en cuanto acabemos esta entrevista. Estamos en ello, estamos en ello. Recordaros que esta entrevista va a ser analizada por Rocío, del Centro de Psicología Emotiv, para ver en la trayectoria profesional y personal de Rafael en qué os identificáis, con el trabajo que hace, con los niveles de presión que maneja y en qué os podemos ayudar con eso. Vamos a la sección Cuando nadie me ve, en la que te voy a dar 3 o 4 palabras, ¿vale? Y quiero que también en una palabra o de forma muy cortita me digas qué te inspira a ti como persona eso, ¿vale? La primera la tengo clarísima y es frontera. Frontera. Bueno, pues me inspira que es algo que tenemos que intentar, tenemos que tener como brújula moral, intentar superarla en la medida de lo posible. Justicia. Justicia. Los romanos decían que justicia es dar a cada uno lo suyo. Lo complicado es saber qué es lo que cada cual. Y por lo tanto está esta justicia personal hacia el individuo en concreto. Y yo creo que también tiene que haber una justicia social. Yo creo que nuestra sociedad tiene que ser un equilibrio entre la libertad y la igualdad. Y allí la justicia social tiene mucho que decir. Culpa. Culpa. Bueno, pues vamos a ver las cuestiones desde el punto de vista positivo. La culpa puede ser una herramienta magnífica. Cuando uno asume un error y asume la culpa, no la esquiva, que eso le ayude a ser mejor a futuro y aprender bien la lección. Y ese pensamiento está muy bien y te diría que un poco es muy americano en el mundo del emprendimiento, por ejemplo. Está muy mal visto el fallo socialmente, por ejemplo, en España. Y en Estados Unidos te incitan a fallar para que la siguiente sea la buena. Pues eso es fantástico. O sea, todos fallamos, todos tenemos que asumir nuestro fallo, pero eso sí, desde la responsabilidad. Culpa sí, pero culpa
para aprender y para mejorar. Y última palabra, colaboración. Colaboración es de lo más importante en la vida. Uno puede pensar o creerse que es muy listo, muy guapo, que sabe hacer las cosas muy bien, pero solo no vamos a ningún sitio. Es algo, cuando eres joven, es difícil comprenderlo porque la juventud, pues, te comes el mundo y después cuando eres mayor también es complicado entenderlo porque empiezas a ser, pero de otra perspectiva, porque empiezas a ser maniático, ya haces las cosas a tu manera, no quieres que se metan en tu ámbito, pero tenemos que tener una mente colaborativa en la vida, en lo laboral, en las iniciativas culturales, en lo familiar, porque solo no vamos a ningún sitio. Está el refrán, no sé si es exactamente así, pero bueno, si quiero llegar rápido voy solo, si quiero llegar lejos voy acompañado. Efectivamente, totalmente. Recordaros que por primera vez hemos trabajado la inteligencia artificial dentro de nuestro programa y de la compañía con la que estamos intentando ayudar lo máximo posible a nivel de gestión de emociones y psicología. Si entráis en nuestra web podéis descargar y usar desde hoy mismo nuestra primera inteligencia artificial, en la que os va a ayudar acompañándoos en momentos de ansiedad, tenéis dudas sobre psicología, queréis implementar alguna técnica y no tenéis claro, tenéis problemas en el trabajo. Tenemos esta inteligencia artificial que os va a acompañar, os va a ayudar a conectar con cualquiera de nuestros psicólogos asociados, el que mejor se contraste con vuestra personalidad, y de verdad esperamos que os ayude mucho. Por supuesto, es totalmente gratuito. Rafael, te decía antes si conocías a Jim Carrey, porque todo el concepto del programa está montado alrededor de él. Nuestro propósito, digamos, nuestro shoot for the moon es entrevistar a Jim Carrey algún día, y esa será la única entrevista que hagamos en inglés, por el nombre del programa, por la máscara que tenemos aquí, y justamente vamos a esa sección ahora, a la máscara. Me gustaría que nos digas en qué un ejemplo, sobre todo una historia real, nos gusta conocer ejemplos de verdad, donde tú no te sentías bien ayudando a un cliente en el caso que tenías que tratar y que te tuviste que poner esa máscara para sacar tu mejor versión y hacer lo mejor posible. Bueno, mira, permíteme que sea un poquito rompedor, ¿eh? Yo voy a hacer una defensa de la máscara, ¿eh? He visto en otros episodios del podcast que se trata de romper la máscara. Yo voy a hacer una defensa de la máscara. La palabra persona, esto no sé si lo sabes, pero creo que te va a resultar muy útil. La palabra persona significa etimológicamente máscara de teatro, ¿eh? Los romanos a la persona le caracterizaban, el rasgo de la personalidad era la máscara. ¿Por qué? Porque el ser persona, el tener un rol en la sociedad, no venía asociado al hecho biológico de ser un ser humano, porque un ser humano podía ser esclavo, los romanos eran una sociedad esclavista y los esclavos eran considerados res. El ser humano que actuaba como ciudadano libre era la persona porque era el que se ponía la máscara, porque ellos eran conscientes de que para actuar en sociedad tienes que tener una máscara y si no es imposible. Entonces yo creo que la máscara que es necesaria en la sociedad, tienes que buscar un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre no tener demasiada poca máscara que te puede llevar a ser irrespetuoso, a tener poca empatía con los demás. Tú imagínate si decimos todo aquello, no, yo soy muy auténtico, oye, ten cuidado porque puedes ofender a la gente siendo tan auténtico. Y después, en el otro lado, efectivamente, cuando tienes mucha máscara, pues puedes terminar siendo un mezquino, un hipócrita, o también por otro lado, tener, digamos, esconderte tus miedos, tus cosas y no compartirlo de tal modo que también se te genera ahí un problema. Y bueno, pues mira, pues tú me preguntabas experiencias personales. Yo te digo que sobre todo he sentido una máscara que me oprimía cuando había una divergencia clara entre la proyección que a lo mejor daba a mi vida en un momento dado, que podía parecer que me iba todo muy bien, que tenía éxito profesional, etcétera, etcétera, pero que había un trasfondo que no me gustaba, que podía ser, según las circunstancias, porque aunque en principio todo me iba bien, yo no podía desarrollar mis pasiones, o porque aunque estaba a lo mejor en un entorno que podía parecer muy espectacular y con muchos oropeles y tal, yo sabía que tenía un trasfondo oscuro en algunas ocasiones, ¿no? ¿En tu Entonces, trabajo o en tu vida personal? bueno, yo creo que en ambas. En este momento estaba pensando sobre todo en ámbito profesional, pero perfectamente es aplicable a la vida personal. Entonces yo en estas situaciones, al final lo que he hecho, porque tampoco puedes decir, mira,
rompo con todo así rápidamente. Yo lo que aconsejaría a las personas cuando sientan esta máscara oprobiosa, primero de todo, que intenten buscar márgenes de mejora en la vida. Quiero decir, oye, no rompas con todo inmediatamente, sino intenta mejorar, intenta hacer más deporte, intenta limar aquellos aspectos de tu trabajo, tal que menos te gusten. Pero eso sí, si en un momento dado tú has probado, has hecho todo lo posible, lo has intentado y ves que no estás a gusto y tal, pues te puedes plantearte un cambio de vida. Un cambio de vida que tiene que ser racional, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no estoy a gusto, no estoy autosatisfecho con el trabajo y voy a emprender. Y realmente no tienen ningún programa de empresa ni nada. Oye, mira, pues si emprendes sin ningún tipo de base, sin ningún tipo de lógica, vas a seguir sin estar satisfecho y encima te vas a arruinar, ¿no? Claro. Entonces, haz primero las cuentas. Primero trabajo interno, está bien contigo mismo y luego el siguiente paso. Efectivamente, sí. Ahora quiero que vayamos a la sección El Pozo. Mm. Vamos a conocer el punto en el que que más retador ha sido para ti a nivel emocional, ya sea a nivel profesional, sobre todo personal, para conocer a Rafael de verdad. No por conocer esa situación en particular, sino por conocer qué te ayudó a salir hacia arriba, para todas esas personas que se identifiquen contigo. Fantástico, pues mira, me das oportunidad de hablar de un pozo muy profundo y un pozo que en nuestras sociedades que cada vez vivimos más años, especialmente España, que tiene una esperanza de vida de las más altas del mundo, pues cada vez está más presente, que son las enfermedades neurodegenerativas que afectan a las personas mayores y que arrasan no solo con su vida, con su salud, sino con todo su panorama familiar. Yo en alguna ocasión en mi vida, bueno, pues me he tenido que enfrentar de manera muy directa a este tipo de situaciones y realmente es un pozo tremendo, es un pozo insondable. No estamos preparados, nadie nos enseña a afrontar una situación así. En tu caso, ¿cuánto duró ese pozo? Porque al ser una enfermedad es un proceso de años, no es un momento particular. Sí, yo lo he tenido en la vida presente en ocasiones, no siendo yo responsable porque era un niño y en alguna otra ocasión sí que tenía yo ya la responsabilidad como adulto. Pues mira, fíjate, no te sabría decir, a lo mejor 7, 8 años de mi vida he convivido con este tipo de problemas. Entonces, ya te digo, en unos casos viéndolo de niño y en otros casos pues ya de mayor, o bueno, quizás más, unos 10 años. Em, eh, es algo que desafía el sentido común, ¿sabes? Porque cuando un bebé o un niño dice cosas fuera del sentido común, es una llamada a la esperanza, ¿no? Es alguien que se está formando. Lo contrario es mucho más duro, es una persona que se va deconstruyendo. Es algo que rompe cualquier dinámica, rompe cualquier rutina. Es algo también que devasta económicamente a las familias. Eh, y una vez estás en un pozo que encima se puede decir que tienes también una sensación de injusticia porque ni la persona que lo sufre ni la familia han hecho nada, ¿no? No es a consecuencia. Entonces, ¿qué es lo que a mí me ha ayudado y qué consejos? Pero cuidado, eso me ayudó a mí. Y yo tengo un determinado tipo de personalidad y Claro. puede haber gente que esto que me ayuda a mí no le sirvan. Pues Por yo, supuesto. Y siempre lo decimos como disclaimer en el programa, o sea, en qué se identifican contigo, pero no porque tengan la verdad absoluta, sino porque sienten esa conexión emocional. claro. Pues mira, lo primero es, hay una serie de sentimientos que son muy razonables, que son muy normales, que son muy humanos en estas situaciones. Primero es esta sensación de injusticia que, oye, pero si se ha pasado toda la vida trabajando y ahora viene la jubilación y viene esto, ¿no? Eh, también una situación también, una sensación un poco de que te lleva a pensamientos de fantasía, ¿no? A refugiarte, ¿no? Pues si esto no hubiese venido, pues entonces podríamos disfrutar la familia, hacer esto y lo otro y tal. Y después también situaciones de rabia, ¿no? De cómo es posible, ¿no? De esta situación, que la persona esté en esta situación y también que mi propia vida se queda, porque la vida de la familia también se queda completamente condicionada y tú incluso no puedes hacer tampoco planes de, vamos, yo en este momento yo no tengo estas circunstancias, pues ya eh, Pasó. pasó, pero cuando estás en esa situación, tú no puedes hacer planes de vida, de nada, o sea, realmente es tremendo. Entonces, ¿qué consejo yo daría? En la medida de lo posible, estos pensamientos que son muy normales, son razonables,
intentar desterrarlos, intentar dejarlos obliterados, porque realmente no te van a aportar nada, o por lo menos a mí no me aportaban nada. Incluso, fíjate, intentar darle la vuelta y intentar decir, oye, qué afortunado soy, ¿no? Qué afortunado soy porque esta misma situación, si pasa en una sociedad que tenga menos desarrollo en cuanto a sistemas sanitarios, en cuanto a medios de transporte, etcétera, etcétera, es mucho más complicada. O qué afortunado soy porque, bueno, pues a lo mejor hay un poquito de soltura económica que ayuda muchísimo, porque es que si esto pasa en un hogar pues un poquito más humilde, pues es que realmente es imposible de afrontar, porque sí, o sea, hay situaciones que son imposibles de afrontar. Entonces yo creo que intentar dejar bloqueados los sentimientos negativos, que son muy normales y muy naturales, ¿no? Y por otro lado, intentar darle la vuelta, ¿no? Y decir, oye, voy a verlo desde el prisma positivo y también lo que hablamos antes, no ir paso a paso. Oye, no se puede hacer planes, no se sabe cómo esto va a derivar, no se sabe, digamos, qué tiempo va a abarcar. Entonces, se presentan 1000 problemas, porque se te van a presentar en la práctica, en el día a día, 1000 problemas. Entonces es un problema, pienso, le doy solución, y el siguiente problema, pues ya veremos qué salida buscamos. Eh, la pregunta respóndela como mejor te parezca, ¿vale? Pero es que creo que es necesario para gente que esté en el proceso. ¿Se siente algo de alivio cuando acaba? No sé si, no es alivio, no sé, es una sensación, eh, es una sensación extraña, porque al final es una muerte anunciada. eh, es una muerte en diferido, porque cuando se desarrolla esa enfermedad, la persona que tú has conocido, que era tu padre, tu madre, tu abuelo, quien sea, desaparece antes, ¿no? Desaparece, se dibuja antes. Entonces, fíjate, es interesante porque antes del final uno puede pensar, oye, la persona está completamente dibujada, entonces el final puede ser un alivio. Pero cuando llega al final, curiosamente, hay también una ruptura muy dolorosa, ¿eh? Cuando tú has podido pensar, oye, sí, yo ya no podía hablar con esta persona, con este familiar cercano, no había recuerdos, eh, era, bueno, pues un ser humano que latía, que le funcionaba el corazón, pero que realmente se había desconectado su persona. Pero fíjate, en el momento en el que se extingue la vida, ya la vida más primaria, el respirar, el tal, aunque tú lleves años a lo mejor sin poder hablar con esa persona y que esa persona realmente había desaparecido, en ese momento sientes también una ruptura muy dolorosa. Es curioso. Ya tu cerebro sabe que ya no está ahí. Ah, incluso cuando esa persona está desdibujada, algo interno en ti sabe que está ahí. Pero cuando ya no está, es la ruptura ya completa. Yo he vivido un proceso no tan largo, pero que también me hizo consciente de esa sensación y sé cómo es. Vamos a hablar de algo mucho más feliz ahora. Y concretamente es que te voy a preguntar qué es para ti la felicidad. Bueno, la felicidad pues es intentar hacer las cosas lo mejor posible. Para mí la felicidad incluye, por supuesto, a la familia, ¿no? A los amigos, incluye un desarrollo profesional que sea satisfactorio, y donde uno intente hacer las cosas lo mejor posible. Y también para mí es muy importante, bueno, formar parte de iniciativas culturales, hacer deporte, leer. Es un compendio de todo ello. ¿Y qué sería para ti un día feliz? Ahora quiero que cierres los ojos conmigo para contárnoslo, ¿vale? Vamos a vivirlo. De hecho, este programa va de vivir sensaciones también. Mm. Así que cerramos los ojos y nos describes tu día feliz, desde lo que desayunas hasta cuando te acuestas. Fantástico. Pues bueno, ya tengo los ojos cerrados y en un día feliz yo me despertaría temprano porque me gusta madrugar, pero no demasiado, ¿no? Porque ya que vamos a pasarlo bien, pues bueno, que no sea un madrugón. Desayunaría
ahora que estoy con un amigo de Marbella, un desayuno andaluz, un mollete antequerano Uf, con... Sí, es que es una maravilla. Con tomate y aceite, por supuesto, un aceite bien bueno. con ese aceite que sabe bien a aceite, madre mía. Es que Efe- lo estoy viendo. efectivamente, efectivamente. Encima estamos ya casi en la hora de la comida y no están ya entrando hambre. Iría a, iría a trabajar. A mí me gusta en el trabajo, bueno, pues compartir también con compañeros abogados, charlar. Bueno, y vamos a suponer que tengo que sacar trabajo por delante, lo hago de manera diligente, tengo que hacer uno escrito, estoy satisfecho de cómo han salido, se los envío a los respectivos procuradores para que lo dejen presentar a los juzgados, pero mira, hay una sorpresa tremenda que una de las personas peticionarias de asilo que yo estaba asistiendo y que estaba esperando a la resolución y tal, me llama y me dice que ya que le ha llegado una resolución estimatoria de la admisión a trámite o de la petición de asilo y está en España y se va a reunir con algunos familiares que está aquí en España. Eso es la mejor noticia a nivel profesional que puedo tener. Después me voy a comer pues, con compañeros, con amigos. Eh, Vamos a poner que voy a comer a un marroquí, porque yo tuve el privilegio de vivir una temporada entre Ceuta y el norte de Marruecos y me apasiona la comida marroquí. No sé, cuscús, un té con hierbabuena al final y unas pastas y tantas otras cosas, ¿no? Oye, mira, me ha ido bien en el trabajo, he sacado las cosas por delante y me voy a pegar un lujo, ¿no? Me voy a ir, que me encanta, a la Biblioteca Nacional, que tengo ahí un libro reservado. Como últimamente leo tanto sobre Puerto Rico, pues vamos a poner que leo Isla de Puerto Rico de María Zambrano, que encima es malagueña, ¿eh? Que los malagueños tenemos y los costasoleños tenemos que mantener nuestros vínculos, Reivindicar el talento. reivindicar el talento y mantener nuestra idiosincrasia también estando aquí en Madrid, que al final es el rompeola de todas las Españas y por lo tanto también de Málaga. Eh, Después de leer y tomar notas que puedan enriquecer bueno, pues las propuestas de Nacional Reparativa respecto a Puerto Rico, pues oye, me gustaría estar pues con la familia, especialmente pues con mi sobrina Carlota y Jimena, o con mi ahijado Álvaro y con su hermana, y bueno, pues también con las primas de mis sobrinas, y bueno, pues tener la oportunidad. Lo bueno de ser tío, de ser padrino, es que puedes ser también un niño, ¿no? Porque si eres padre, pues tienes que ejercer de adulto, pero siendo tío o padrino, pues puedes ejercer de niño, lo cual sin duda es mucho más divertido. Y después, para terminar, oye, pues cenar con alguien especial, y hemos comido en un marroquí, pero no nos olvidamos que somos malagueños, entonces vamos a un restaurante andaluz y pedimos una fritura malagueña y unas raciones pues de boquerones y de otras cosas buenas, Algún espeto. algún espeto, si estamos en época, ¿no? Porque los espetos, sobre todo si estamos en época, pero eso es magnífico. Y oye, pues terminar la noche, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, fíjate, me gusta mucho el teatro clásico del siglo de oro español, pues en alguna actuación de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, pues de alguna obra de Lope de Vega o de otro gran genio del teatro español. Y bueno, eso yo creo que sería un día fantástico, perfecto y muy completo para mí. Wow, buenísimo. Me ha encantado vivirlo. La gastronomía me ha gustado muchísimo, por supuesto. Algo que se nos da mucho y de hecho ya es que queda claro que no es porque la gente quiera quedar bien, es que a la gente que le apasiona lo que hace, en su día feliz trabaja y se nos da casi siempre. Efectivamente, efectivamente. También hay que buscarse algunos días felices que sean De descansando. de descanse, Sí. de descansar, viajar, estar con la familia. Pero sí, yo en un día feliz para mí, en términos generales, y dejando un hueco a las vacaciones, dejando un hueco a días pues para la familia y tal, el trabajo puede estar perfectamente presente. Vamos a preguntarle a Rocío, a nuestra psicóloga, qué le ha parecido tu día feliz, tu trayectoria, las familias a las que ayudas. Vamos a dar paso a Rocío para que analice desde el Centro de Psicología Emotiv todo lo que hemos vivido con Rafael. Hola, soy Rocío Marín, psicóloga, coach y fundadora del Centro Emotiv. Bienvenidos a todos los seguidores de The Yes Man Show a este espacio de análisis de las emociones y la psicología detrás de la historia personal de Rafael Maldonado.
Este análisis busca ofrecer una mirada comprensiva sobre Rafael a partir de su forma de expresarse, sus temas recurrentes y su manera de posicionarse frente a la vida. Se observa un perfil introspectivo, con una fuerte conexión al pasado, una gran capacidad crítica y una emocionalidad que aparece más contenida que expuesta. Su discurso combina historia, pensamiento y emociones, aunque estas últimas tienden a estar más procesadas desde lo mental que desde lo vivencial. Tenemos 5 puntos interesantes en la entrevista de hoy. En primer lugar, la identidad vinculada al pasado. Rafael construye su forma de ser y de pensar a partir de su historia personal y colectiva. Habla desde la experiencia, con una memoria activa que le da profundidad a su mirada. Este vínculo con el pasado le da sentido y coherencia. En segundo lugar, un relato de pérdida y adaptación. En su discurso hay una sensación de duelo por una sociedad que ya no es, por vínculos que se modificaron o se rompieron. Aunque se expresa con calma, transmite una nostalgia presente. En tercer lugar, el procesamiento racional de las emociones. Rafael tiende a poner sus emociones en un marco histórico o político. Esto puede ayudarlo a entender lo que siente, pero también puede dejar algunos aspectos emocionales sin procesar del todo. En cuarto lugar, la estructura interna y el pensamiento crítico. Tiene una base mental sólida, con ideas bien construidas y una mirada crítica sobre la sociedad. Su autoestima parece apoyarse en su conocimiento, en sus valores éticos y en su capacidad de análisis, más que en lo externo o en lo superficial. Y por último, la relación con los afectos. No entran demasiados detalles sobre sus vínculos personales, lo cual puede mostrar cierta reserva o necesidad de proteger su mundo emocional. Su forma de vincularse parece estar ligada a la lealtad, al respeto por las raíces y a una idea de amor más reflexiva que expresiva. En conclusión, Rafael es una persona con mucha profundidad y coherencia interna. Su salud mental parece estar bien sostenida, sobre todo por su pensamiento crítico y sus valores. Sin embargo, podría beneficiarse de un espacio donde no explica tanto y simplemente puede dejarse sentir. También de permitirse reconocer el dolor sin necesidad de convertirlo siempre en análisis. Y por último, de recordar que el cuidado emocional es fundamental también como vía de autoconocimiento y crecimiento. A todos los seguidores de The Yes Man Show, no tengamos miedo a pedir ayuda. Cuidemos nuestras emociones si queremos vivir mejor. Muchas gracias, Rocío, por tu análisis. Seguro que os va a ser muy útil conocer todo lo que hemos vivido en esta entrevista. Y vamos ahora con la pregunta rompedora de ti hacia mí. Antes, recordaros que, por supuesto, podéis usar de forma gratuita nuestra inteligencia artificial, que está en la web de yesmanshow.com. La podéis usar directamente para que os acompañe en cualquier síntoma que tengáis. Tenéis una preocupación, tenéis a alguien 24 horas pendiente de vosotros, que va a aprender de vosotros y os va a conectar con el psicólogo que más tenga sentido que os ayude, si eso es lo que queréis. Ahora sí, estoy listo para que tú tomes los mandos del programa y lances la pregunta. Bueno, pues mira, es una pregunta que yo a veces me la hago, ¿no? Sobre todo en mi condición de profesor universitario, pues que tengo tratos con gente de la generación que ahora tienen 20 años. Tú perteneces a la generación intermedia, ¿no? Yo tengo 42, 20, pues más o menos a la mitad estás tú. Cuando yo era universitario, las cuestiones de salud mental eran un tabú, quiero decir. Se podía decir que ibas al psicólogo y tal, pero quedabas un poco como el rarito, ¿no? La verdad, ¿no? En aquel tiempo. Afortunadamente eso se superó, pero yo no sé hasta qué punto ya ha llegado un momento en el que las cuestiones de salud mental, de terapia, se han podido vulgarizar en el sentido de haberse llegado a convertir en una moda. Y no sé también hasta qué punto en algún momento el hecho de que nosotros en países bueno, pues que tenemos cierta holgura económica, etcétera, pensemos tanto en la salud mental, no puede ser, no digo en términos generales, porque cuidado, que vuelvo a repetir que creo que se ha avanzado mucho y muy positivo, pero no sé hasta qué punto ciertos excesos pueden ser incluso
cierto rasgo de egocentrismo, ¿no? De voy a hablar de mí mismo, de mi situación personal, de mi bienestar personal, y que eso a lo mejor nos puede desorientar a lo mejor de problemas externos que sufren otras personas. ¿Dónde está el equilibrio entre esa mejor atención de la salud mental, que ha mejorado tanto desde que yo era joven, hasta quizá llegar a que sea una escapatoria pues para ocultar otras cuestiones? Esta pregunta es muy interesante. Creo que he cogido las claves de lo que quieres preguntarme y respondo desde mi opinión personal, ¿vale? No tengo la verdad absoluta. Yo, vaya, voy a cumplir en nada 30 años, como dices, estoy más o menos en la mitad. Y se ha superado el tabú, no al 100%, quedan remanentes incluso en mi generación en los que, bueno, va al psicólogo guay, pero sí que puedes hablar de ello libremente. De hecho, el prestar tanta atención a la gestión emocional, primero en mí, porque necesito mejorar, sé que esto me hace mejor cada vez, eh, también me sirve para ser mejor emprendedor o empresario. Por ejemplo, a mí me gusta mostrar como CEO en mi empresa Check2Build que presto atención a esto para que el ecosistema de personas que trabajan conmigo sepan que esto ahí es importante, porque para el primero que es muy importante es para mí. Creo que esto fomenta mucho más el atraer personas con talento, con ganas de estar contigo, que sepan que no solo eres una máquina de hacer trabajo o de hacer dinero, sino que eres una persona que trabaja con personas. Entonces eso creo que se está enfocando cada vez mejor. A mí me gusta mucho promoverlo, pero sí que es verdad que hoy día vas a Instagram, vas a cualquier red social y está lleno de psicólogos, vale, porque por lo menos tienen su formación, pero está lleno de coach, están llenos de... Esto pasa mucho en el mundo fitness, ¿no? Por ejemplo, que a mí me gusta. De personas que se ponen fuertes y a raíz de ponerse fuerte te están dando todos los consejos de vida de cómo debes vivir. De eso habrá 2 que valgan, pero hay 1000 que no debes ni escuchar. ¿Tiene todo el mundo el espíritu crítico suficiente como para ver quién te está vendiendo humo, quién te está diciendo cosas que no tienen ningún sentido? Pues no. Entonces es muy peligroso toda la burbuja que se monta alrededor de cuida tu salud mental y tal, de quién te da valor de verdad y quién no. Creo que ahí está el riesgo. No es que se haya solucionado al 100% el tabú, que en su mayoría sí, creo que se está promoviendo cada vez más y es muy bueno, pero el saber, y pasa en muchos ámbitos, no solo en la salud mental, pero el saber a quién escuchar de verdad y quién no, eso creo que es un problema que tenemos que ver. Oh, fantástica respuesta. Me has convencido. ¿Te ha gustado, no? Me ha gustado. Perfecto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. He aprendido muchísimo. Podríamos hablar de historia muchas más horas, lo que pasa es que aquí tenemos que cortar un poquito porque a mí me apasiona la historia. Desde el tiempo romano, griego, hasta sobre todo la historia de España más actual. Espero que a vosotros os haya gustado también el programa, que hayáis aprendido mucho de todas las personas que ayuda a Rafael desde una profesión que puede parecer que a lo mejor no es tan atractiva, pero no, tú te dedicas a ayudar a personas a que consigan incluso sus sueños, a que escapen de riesgos de los que vienen escapando. Me ha gustado mucho estar contigo hoy, Rafael. Bueno, pues el agradecimiento es mío, a ti, a todo el equipo técnico que nos está acompañando, por supuesto, a aquellas personas que se interesen y nos visualicen, y ha sido un placer. Oye, si queda pendiente una conversación sobre historia, pues entonces tendremos que volver a hablar de historia. En cuanto terminemos hoy, te escribo. Fantástico, fantástico. A vosotros que habéis estado ahí, si creéis que tienes de cerca una historia que sea muy interesante contar en uno de nuestros programas, pues sugiérenosla en comentarios. No dudes en suscribirte al canal, dale a la campanita para que te lleguen los nuevos programas que subimos. Está viniendo nuevo contenido muy, muy chulo que estoy deseando compartiros, aparte de la inteligencia artificial que ya podéis probar en nuestra web, de yesmanshow.com. Y como siempre os digo, por si no nos vemos, buenos días, buenas tardes y buenas noches.